hoy aquí en Banda Ancha, antes de que haya salido el libro a la venta y publicado desde aquí de San Juan, Lucas, un retrato suicida. Ese es el título de su primera novela. Estamos hablando de su autor, Jorge Hostos, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Jorge, un gusto recibirte. No, para mí un gusto también estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, es un honor acá estar contigo y conversar un poco sobre este proyecto pues, nuevo que tengo acá. Bueno, me contabas que estás radicado en San Juan desde el año 2017. 2017, agosto específicamente, llegué junto con mi esposa. Llegamos dos, ahora somos tres porque ya nació nuestro primer hijo acá, sanjuanino. Sanjuanino, qué bueno. Así que sí. Un Hostos sanjuanino. Correcto. Qué bueno, correcto. qué bueno. ¿Y cómo fue que llegaron acá? Bueno, fue una experiencia bastante interesante. Precisamente mucha gente me pregunta, pero ¿por qué San Juan? ¿Por qué no Buenos Aires, Rosario, Mendoza? Y es precisamente por mi trabajo, tengo varios contactos y uno de ellos de acá precisamente de San Juan, pues abrió las puertas para mí, para mi esposa, para venir, para emigrar para acá. Entonces, por eso fue que San Juan específicamente. Así que ha sido una experiencia maravillosa, de verdad mi esposa y yo estamos muy enamorados, por llamarlo de alguna manera, de San Juan, de su paz, de su tranquilidad y de la particularidad pues, que tiene el sanjuanino en sí mismo. ¿Particularidad? Particularidad en la manera de hablar, particular en su amabilidad, en su hospitalidad, que quizás, y los mismos sanjuaninos lo dicen, ¿no? Quizás de personas de otras provincias, para no decir ninguna específicamente, tienen quizás no son tan... Claro. Vamos a llamarlo, no vamos a decir de manera negativa que no lo son, vamos a decir que no son tan hospitalarios, tan amables, ¿no? Como el sanjuanino. Entonces, eso es una de las particularidades que hemos visto en el sanjuanino. Antes de entrar en profundidad en tu obra literaria, quiero preguntarte si en algún momento, al sentirte en casa, se rompe ese estigma del exilio. ¿Me explico? Claro, del sentirte extranjero, del sentirte como que extraño ante él. Fíjate que es una sensación que es difícil de que se borre, es difícil de que desaparezca. Y creo que podríamos decir, y yo creo que mi esposa y yo también todavía la tenemos allí un poquito, pero obviamente no se puede comparar con los primeros días, los primeros meses, o incluso el primer año que estuvimos acá, o que transcurrido acá, que sentíamos todavía eso como que, bueno, la tonada, las expresiones, y se ve reflejado en el, no sos de acá, ¿de dónde sos? Y todo ese tipo de cosas como que, bueno, siempre repetir una y otra vez, bueno, no, sí soy extranjero, el afirmar, entonces eso hace que cueste eliminar esa sensación, pero sí ha menguado muchísimo. Claro, y ahora con el Hostito... Por supuesto, con nuestro hijo que ya, bueno, cuando llegue a casa, que esté en la secundaria, en primaria, secundaria, y que hable completamente como un sanjuanino, obviamente ya nos entregaremos por completo a la provincia. Es muy bueno, es muy bueno. Es la forma positiva de ver algo tan doloroso como es el exilio, esto lo digo a título personal. Bueno, acá Jorge nos trajo para conocer un par de ensayos, que es todo producción aquí en San Juan, fíjate, estamos viendo en pantalla el flyer de Lucas, un retrato suicida, que es el libro que está presentando, que todavía no está en circulación y ya lo está presentando aquí en Banda Ancha. Correcto. Y ahí vas a ver un poquito más ahí a continuación estos dos ensayos, que es todo producido aquí en la provincia. ¿Desde qué lugar escribís? ¿Cuál es tu formación? ¿Cuál es tu historia literaria? Bien, a materia de los ensayos, yo soy licenciado en teología. Entonces, generalmente escribo desde una perspectiva de teólogo, es decir, de una perspectiva tomando siempre en cuenta la noción de un Dios, de un ser supremo, independientemente de cómo lo crea cada quien, ¿no? Y en mi caso particular, desde un Dios, desde la religión cristiana, que lamentablemente, pues bueno, por tantas denominaciones y cultos y sectas y divisiones dentro del cristianismo, a veces decimos, pero ese Dios cristiano, ¿cuál es? O sea, no sé, el que me presenta la Iglesia Católica, o el evangélico, o el bautista. Entonces, eso... El judío. O el mismo judío, exacto, las religiones monoteístas abrámicas, tanto el judaísmo como el islamismo. Entonces, ¿cuál es ese Dios
realmente, al menos en este caso, del cristianismo. Entonces yo escribo desde esa perspectiva, tomando siempre en cuenta a esa noción de un ser divino desde la religión y tradición cristiana desde los primeros siglos, no, porque a veces nos centramos únicamente en este siglo, en las denominaciones y cómo me presentan a Dios ahora, y omitimos la historia, en este caso, de la religión. Claro. ¿No? Entonces, básicamente desde allí, pero siempre desde un punto de vista pragmático. Allí yo me considero filosóficamente un poco más pragmatista, más post-analítico, en la línea de Wittgenstein, en la línea de estos filósofos franceses como Derrida, Rorty, norteamericanos. Una mirada de construcción. Entonces, también. Exactamente. Jorge, a ver, para que no quede nadie afuera de lo que estamos hablando, me estás planteando que no son libros de religión, no son libros de catequesis o de catecismo, sino de filosofía sobre. Y podríamos hablar de teología filosófica o filosofía teológica. Claro, pero no es una invitación a adherir a un culto en particular. Sí, no es, mira, con esto léelo porque para que te metas en mi religión o te metas en mi denominación o creas obligatoriamente en el Dios que yo creo. No necesariamente, no es lo que trato, es lo que tú dices, es una mirada mucho más amplia. Quizás por lo menos este libro de Mero Conocimiento es un poco más académico, porque precisamente esta fue mi tesis de licenciatura, adaptado al libro, entonces quizás tiene más terminología, hay términos en griego, términos en hebreo, entonces quizás sea un poco más complicado de digerir para personas que no tienen ese tipo de conocimiento, ¿no? Mientras que Más humano, más espiritual es un libro más reflexivo, más de espiritualidad en términos generales. Bueno, y nos vamos a la novela, que la novela ya es para absolutamente todo aquel que tenga intenciones y ganas de leer. Y es una novela, dice el flyer, una novela psicológica sobre tragedia y búsqueda de sentido. Y la ilustración de tapa es una cuerda de horca. Es muy fuerte, ¿no? Sí. Digamos, y uno debe entender, si bien el libro no se juzga por la portada, pero uno debe entender que es fuerte como el contenido de la novela. Sí. De buenas a primeras, sí, la novela es trágica, básicamente. Y le llamo una novela psicológica precisamente porque la literatura ficcional psicológica se enfoca mucho en la introspección de la persona, en el monólogo, en el flujo de conciencia, en todo lo que pasa dentro de la mente de una persona. Entonces, más que y había una iglesia y había un parque y ya, o hechos muy de esa manera entregados, la narrativa es un poco más interna. ¿Está contada en primera persona? No, está contada en ¿cómo se llama eso? Un narrador omnisciente. Omnisciente, claro. Que obviamente, como es psicológica, se mezcla muchas veces con monólogos del mismo personaje. Claro. Entonces a veces, y eso es lo particular de la novela psicológica, o del flujo de conciencia, que a veces no sabes si es el narrador que lo está diciendo o es el mismo personaje. Entonces, básicamente la novela, y tú lo dices muy bien que lo leíste allí, tragedia y búsqueda de sentido. Esos quizás son los dos polos o las dos bases que sostienen a la narración de la novela. ¿Por qué específicamente tragedia y búsqueda de sentido? Y era lo que te comentaba anteriormente, es que en nuestras vidas, independientemente en el lugar que te encuentres, la clase social a la que pertenezcas, etcétera, siempre vas a atravesar momentos de tragedia y momentos de búsqueda de sentido, de quién soy, a dónde voy, cuál es el significado de la vida, por qué vivo o por qué debería yo seguir viviendo. Entonces, esas temáticas están inmersas completamente en la novela, van allí, o sea, es una novela bastante trágica, pero al mismo tiempo muy reflexiva, que creo yo podría ayudar a aquellas personas que están pasando por un momento trágico, un momento de deseo de suicidio, porque el tema principal en la novela es el suicidio como la solución para la tragedia y la búsqueda de sentido. Claro, tremendo. ¿Es una novela de lectura rápida? ¿Viste que hay novelas que te llevan? Sí, yo creería que sí, creería que sí. Tiene varios saltos de tiempo y está contada hay 3 tiempos en la novela, entonces a veces está en el presente, a veces está en el pasado, a veces está en un pasado intermedio y a veces queda inconcluso un momento que después se reanuda 3 capítulos después. Entonces, a pesar de todo
esos tentáculos que tiene la novela, yo creo que sí es de fácil lectura y el lenguaje es bastante sencillo también. Jorge, ¿y dónde se puede conseguir, o dónde se podrá, mejor dicho, conseguir la novela? Bien, principalmente la novela va a estar disponible en Amazon y obviamente Amazon hace envíos a la Argentina, solo son un poco costosos. En este caso los libros no tienen impuestos, así que entran sin problemas. También va a estar disponible en Mercado Libre Argentina. También va a estar disponible a través de mí, los que me quieran contactar, ya sea por Facebook, mi sitio web www.jorgehostos.com o algún número de teléfono, las redes sociales, por donde sea, que me contacte directamente y yo voy a tener siempre como Jorge Hostos. Siempre como Jorge Hostos. Sociales, correcto. Como Facebook, por ejemplo. Como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Pueden encontrarme o, como digo, mi sitio web, que hay una caja de contacto, podrían contactarme también por allí. Yo personalmente, o sea, directamente conmigo, pueden adquirir la novela. Bueno, perfecto. La verdad que nos encanta siempre dar espacio para nuestros artistas y cuando digo nuestros artistas también desde el campo de la literatura. Claro. Y permitir, ¿no?, que a través de esta pantalla bueno, se conozca, de eso se trata y de eso va. Así que felicitaciones, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vos por el espacio, de verdad que sí, gracias. Bueno, Jorge Hostos, un autor que estamos incorporando los sanjuaninos y que también te invitamos a que conozcas a través de su novela Lucas, un retrato suicida. Pausa, ya volvemos.